Ellos salieron de Egipto con muchísimo alimento. Por eso ellos iban despacio, porque tenían que llevar el ganado con ellos. Pero en el desierto comenzaron a quejarse de que no tenían carne. ¿Y qué pasó con el ganado que ellos llevaron? O sea, ellos creían que Dios los había sacado de Egipto y que ya a partir de ese momento Dios le tenía que dar todo. Es como el niño que, cierto, nace en el vientre de la madre, se cría, cuando nace toma del pecho de la madre, pero llega un momento que ya tiene que comenzar a comer por sí mismo. Y luego más adelante llegó el momento de que ese hijo tiene que buscar su propio alimento. Entonces, lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Él estaba encerrado, Dios lo liberó, lo sacó de la matriz de la madre. ¿Estamos entendiendo esto? Dios sacó a Israel de la matriz de la madre, porque Israel se multiplicó ¿dónde? En Egipto. ¿No fue allá donde se multiplicaron y se hicieron grandes? Entonces, ¿qué era necesario hacerlo? Ya había crecido Israel así de la manera que crecen, así de la misma manera que crece el bebé o el niño en el vientre de la madre, pero llega un momento que ya el niño hay que sacarlo, porque ya creció. ¿Para qué hay que sacarlo? Para que a partir de ese momento él comience a ser independiente. Él no es independiente en los primeros meses, pero llega un momento a los 2 años, ¿cierto?, que ya comienza a dar sus primeros pasitos y él sigue creciendo y llega entonces la edad donde él no depende de sus padres. Y eso mismo fue lo que hizo Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto. Lo sacó del vientre de la madre porque ese trabajo no lo podía hacer el israelita por sí mismo. De la misma manera que el médico tiene que sacar el niño del vientre de la madre, sobre todo cuando la madre tiene cuando la matriz de la madre es demasiado cerrada. De hecho, hay que hacer cesáreas. O algunos médicos usan lo que se conoce como forceps. Cuando el vientre está cerrado, ¿qué tiene que hacer el médico? Tiene que aplicar algo más. La mujer no lo puede soltar. Y aún mismo la mujer cuando suelta al niño, lo suelta con mucho dolor, con mucho esfuerzo. O sea, tiene que haber un esfuerzo de parte de la madre. Pero llega un momento que si la madre, aunque haga todo el esfuerzo necesario, no sale el niño, hay que aplicar, ¿qué cosa? Cirugía. Y ahí es donde hay que cortar y sacar el niño. O sea, el médico lo tiene que sacar. Israel no iba a salir de Egipto. ¿Por qué? Porque la madre había cerrado las piernas. Por eso no salía. La madre no quería hacer ningún esfuerzo para soltarlo. Tenía las piernas cerradas. Estaban siendo beneficiados con el trabajo gratis que le producían los israelitas. No lo querían soltar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Como cirujano tuvo que abrir el vientre de la madre y sacarlo. Ese trabajo no lo podía hacer el israelita. Pero una vez que lo sacó de Egipto, a partir de ese momento tenía que comenzar a crecer para ser independiente. Y es por eso que Israel comienza a pedir carne. Pero él no se esforzó. Y aún teniendo ellos carne, porque habían traído vacas, habían traído becerros, habían traído ovejas y muchos animales de Egipto, ellos le estaban reclamando a Dios que les mandara carne. Miren, ¿por qué no mataban de sus animales? Porque querían seguir viviendo del favor del Padre. O sea, Dios nos enseña a través de los animales que las personas tienen que, independizarse en algún momento de la vida, que no podemos vivir de él. Y esa es la razón por la cual Dios enfrenta al ejército de Egipto, pero no enfrenta a los otros ejércitos, aunque eran mucho más pequeños, porque esos ejércitos pequeños los tenía que enfrentar Israel para enseñarle el valor de la libertad,
para enseñarle que las cosas hay que ganárselas. Israel esperaba victorias sin mover un dedo. Y Dios le dijo, no, te tienes que esforzar. Porque es la única manera de que valores lo que te voy a dar. Si te lo entrego todo de gratis, no lo vas a valorar. Esta semana nos toca hablar de la Pascua. Y de eso vamos entonces a tocar. Como comienza la Pascua esta semana, vamos a tocar el tema precisamente de esto, de la Pascua. Vamos a hablar un poquito de por qué un cordero se sacrifica para la salida de Israel de Egipto. Nosotros sabemos que una de las razones por la cual se sacrifica el cordero es porque en Egipto se adoraba el cordero como un ídolo. Y de aquí vemos que Moisés le dice a Dios que si sacrificaba el cordero, pues lógicamente que los egipcios se iban a sentir mal porque estaban irrespetando, vamos a decir, sus ídolos. Entonces el Eterno le dice, no solamente lo vas a matar, lo vas a sacrificar, sino que lo vas a asar afuera. O sea, no lo podías cocinar dentro de la casa, lo vas a asar afuera para que todos los egipcios miren que tú estás sacrificando el cordero. Y una vez que lo estás asando, pues con el olor que produce, digamos, ese barbecue allí, o ese asado, pues con mucho más, digamos, pruebas, porque aparte de que miran el fuego, no solamente eso, sino que van a oler, digamos, lo que estaba produciendo la parrilla del cordero o el sacrificio en la parrilla del cordero, pues ellos iban a comprobar que los israelitas definitivamente estaban asando un cordero, estaban sacrificando un cordero delante de ellos. Entonces Dios le dice a Moisés, si ustedes no sacrifican el cordero, pues sencillamente no pueden salir de Egipto. Eso lo dice Midrash. Así que Moisés tuvo que obedecer órdenes y mandó, como ya nosotros conocemos, el sacrificio de los corderos para todo hijo de Israel. De esta manera comprobaban, ¿verdad? O era una prueba de que ellos estaban rechazando las costumbres egipcias. ¿Por qué? Porque muchos de ellos la habían adoptado. Sacrificar el cordero tipificaba, ¿verdad?, que ellos rechazaran las enseñanzas que en algún momento habían optado o habían adaptado o habían optado o se habían asimilado a las costumbres egipcias. Esa era una prueba contundente, visual, de que ellos estaban dispuestos a rechazar lo que habían absorbido en Egipto y lo estaban haciendo públicamente. Por eso los hijos de luz no andan en tinieblas. Los hijos de luz no andan en tinieblas. Cuando nosotros hemos decidido rechazar ese sistema, lo proclamamos públicamente, ¿verdad?, delante del cielo y delante de la tierra, que hemos tomado la decisión de dejar Egipto y que por ende, ¿verdad?, nosotros estamos rechazando todas las costumbres que un día abrazamos allá, como la adoración del cordero precisamente. Casualmente, dentro del sistema cristiano o religioso cristiano, el cordero es un dios. Fíjense que pareciera que los hijos de Israel que entraron en este Egipto espiritual no estuviesen pasando por lo mismo que pasaron ellos, pero nos toca atravesar exactamente lo mismo. Allá en Egipto había un cordero que lo consideraban un ídolo, y cuando nosotros entramos en el sistema religioso cristiano, nos ofrecen un cordero que es Dios, a quien hay que adorar. Y no solamente esto, es el creador del mundo, según la teología cristiana.
Y es por eso que en el cristianismo se le adora a Él. O sea, cambiamos la adoración al único Dios verdadero por un ser creado en Roma. El cristiano no entiende que el Jesús cristiano no nació en Jerusalén, nació en los concilios romanos. Es el Jesús Dios. Ese es un ser totalmente distinto que el Mesías judío. Ese es un ser que rompe con la ley, ese es un Mesías o un ser que rompe con su pueblo, y ese es un ser que acepta adoración, a pesar de que la Torá y los libros sagrados dicen claramente que al Señor tu Dios adorarás. Sin embargo, aunque el mismo Mesías dice al Señor tu Dios adorarás, dentro de las iglesias cristianas se le adora a Él y se le canta a Él. Y esa es la razón por la cual ellos no llegan al Padre, o no llegábamos al Padre tampoco nosotros. Y por eso nosotros no abrazábamos los mandamientos, porque ¿quién nos da los mandamientos? El Padre. El Padre es el que nos entrega los mandamientos. El Mesías nos lleva al Padre, pero el Padre nos entrega los mandamientos. Porque ¿quién recibió la ley? Moisés. Cuando el Mesías nace ya existía la ley. Por eso él dice, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. El Mesías te lleva al Padre, pero el Padre te entrega el pacto, te entrega la ley. Entonces, por eso el cristiano nunca está fuera del pacto, porque como ellos se quedan adorando al Mesías cristiano, no pueden llegar al Padre. Pero si ellos conocen al verdadero Mesías de la Torá, entonces ese Mesías te lleva al Padre, porque ese Mesías te lleva a guardar el pacto y a guardar los mandamientos. Esa es la gran diferencia entre el verdadero Mesías y el Mesías creado en los concilios cristianos. Entonces, Israel va a salir de Egipto, algo que no puede hacer por sí mismo. La madre tiene los pies, digamos, cerrados, y se requiere la cirugía del médico, o tiene la matriz muy pequeña, vamos a decirlo de esa manera. No puede sacarlo por sí misma. ¿Se requiere de qué cosa? Se requiere de un cirujano que abra la matriz. Y allí es donde Dios envía a Moisés con poder, señales, prodigios, y saca a Israel de Egipto. Hasta allí está el trabajo de Dios. Dios te va a sacar de Egipto. Ese es su trabajo. Hasta allí termina su trabajo. A partir de ese momento, tú necesitas comenzar a crecer. Él te saca de Egipto y te entrega la Torá para que a través de la Torá tú te comiences a formar y a santificar para Él. El compromiso es tuyo, no de Él. Él no te va a forzar a estudiar Torá. Eso te tienes tú que esforzar. Somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte. Si te quedas en la casa mirando los youtubers de allá y no vienes a la sinagoga a estudiar Torá, es un problema tuyo. De allá no te va a sacar Dios y te va a traer a la fuerza. El trabajo de Él es sacarte de Egipto, alumbrarte, decirte que allá serás esclavo, y por lo tanto Él te saca de allá. Y comienzas a entender y a ver que definitivamente necesitas abrazar el pacto. Pero a partir de ese momento, tú eres el que tienes que esforzarte. Ya deja de estar pidiendo pan del cielo. Ya deja de estar pidiendo agua. Ya deja de estar pidiendo carne, porque ya Él te sacó de allá y tú de allá saliste con riqueza. Mire, ¿quiere que le diga algo? Cuando el creyente cristiano sale de Egipto, sale de allá de ese lugar y camina hacia la tierra prometida, camina hacia la casa del Padre para abrazar los pactos, a partir de ese momento le comienza a ir bien. O sea, ya no tiene por qué estar pidiendo cosas. Ya es un ser independiente. Ya deja de estar, digamos, dependiendo de la madre.
Allá el creyente depende de la madre. Y por eso la persona no se le cuadran los negocios, la persona le va económicamente mal y la persona siempre está en necesidad. Por eso, como decimos nosotros, en las iglesias cristianas, el billete más consagrado es el de peso, el de $1, porque es el que más está dentro de las iglesias. Y cada vez que se va a pedir algo en la iglesia, hay prácticamente que hacer un protocolo y hacer una ceremonia y hacer un montón de cosas. Y por eso es que en las iglesias cristianas hay que vender pupusas, empanadas, etcétera, 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 porque es difícil que la persona dé. Y en las iglesias cristianas siempre están esperando que Dios envíe un rico para que le mande a construir la sinagoga o la iglesia. Siempre está el cristiano pensando en eso. Es que estamos orando, hermanos, para que el rico de allá de la esquina nos dé una iglesia. Porque tienen el pensamiento de Israel cuando salió de Egipto. Cree que como Dios lo libró de Egipto, pues Él le va a dar todo de ahí en adelante. Ellos no van a hacer absolutamente nada. Entonces, no se esfuerzan en montar un negocio, no se esfuerzan en ser emprendedores, y de comenzar ahora a devolverle a Dios lo que le robaron toda la vida. El creyente en la iglesia cristiana le estaba dando a Baal lo que le corresponde a Hashem. ¿Sí lo sabían? Entonces, cuando llegan al conocimiento de la verdad, no le quieren dar a Dios nada. Allá le dieron a Baal todo lo que Dios le había entregado. El oro y la plata que yo le daba, se la ofrecía a los ídolos. Allá a Baal sí le entregaban muchísimas cosas, pero ahora no le quieren entregar nada a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que puede atravesar ese creyente? Ese creyente puede atravesar el problema de que regrese otra vez allá. No entendió. Si tú con todo el amor del mundo entregabas tu esfuerzo, tu diezmo, tus ofrendas, hasta le dabas la casa al pastor, cuando llegas al conocimiento de la verdad, al maestro que te está enseñando Torah, no le quieres dar nada. Y por ahí enseñan que no, que eso de los diezmos, eso ya es para otra parte, que eso ya era para los levitas. Y por eso es que los pastores o los falsos pastores, ellos se aprovechan eso del diezmo, de las ofrendas, y le dicen a los creyentes que tiene que diezmar, que tiene que ofrendar, que tiene que dar primicia, que tiene que dar esto, que tiene que entregar la casa, el carro, que siembre, y arruinan a los creyentes. Ellos se aplican eso, o sea, le sacan provecho a eso. Pero si tú fuiste capaz de darle todo eso allá a Baal, hombre, ¿por qué no se lo das al Eterno? Cuando tú le entregas los diezmos al pastor o al maestro que te está enseñando la Torah, ese dinero sirve para que llegue esa información a otras personas. El pastor o el maestro tiene la oportunidad de seguir predicando, de seguir pagando el hogar, de seguir, digamos, firmando los videos, dedicando su tiempo a eso, para que esa información llegue a otras personas que también lo necesitan. Bien, entonces, seguimos. Regresamos, hermanos, a lo que sucede con el sacrificio del cordero. Por un lado, existe la teoría, ¿verdad?, de que el cordero que se sacrifica en Egipto era una sombra del cordero de Dios, en este caso Yeshua, que en un momento de la historia tiene que sacrificarse o sacrificar su ministerio y sacrificar su vida para que Israel se mantuviese en pacto. A mí me parece que eso tiene mucha lógica y yo soy partidario de eso. En otras palabras, el Mesías en algún momento de la historia mira que su pueblo no quiere verdaderamente regresar a abrazar las verdaderas enseñanzas de Dios. No está dispuesto a ser gobernado, en este caso, por el Mesías que Dios envía. Entonces el Mesías se sacrifica para que Israel tenga la oportunidad de retomar el pacto. Y allí entran todos aquellos israelitas
que habían dejado el pacto y que cuando les llega la noticia de que el Mesías murió para que ellos pudiesen regresar de nuevo al pacto, entonces ellos alegremente abrazan el pacto y por eso ellos se convierten. Entonces, podemos entender que la muerte del cordero que se produce en Egipto es una sombra real, viva, de aquel cordero que un día iba a ser sacrificado para que Israel pudiese permanecer en pacto. Hubiese una segunda oportunidad. Están rechazando al Mesías, pero con mi muerte ustedes pueden continuar dentro del pacto. Así que esa idea o esa teoría es bastante lógica y es, digamos, convincente. Por otro lado, hay quienes dicen que también la muerte o el carnero que se sacrifica en lugar de Isaac también representaba ese cordero que más adelante Dios iba a, digamos, a proveer en lugar de su pueblo. Ahora, hay que dejar bien claro, hermanos míos, que cuando el Mashiach se sacrifica para que su pueblo siga en pacto y para que tenga una nueva oportunidad, debemos de aclarar que es aquel que se arrepiente. ¿Por qué? Porque muchos años o pocos años, no muchos años después, con la revuelta de Mar Kokhba, lo que se conoce como la revuelta de ese proclamado Mesías, Roma entró en Israel y destruyó totalmente lo que ellos habían hecho. Y allí hay la matanza de aproximadamente 1 millón de judíos. O sea, que si el Cordero de Dios era para salvar a su pueblo, pues salvaba a aquel que tomaba la decisión de morir al pecado y de entender que había rechazado al Mesías y que Dios le estaba dando una nueva oportunidad a través de la muerte del Mesías. Todos los que rechazaron al Mesías, pues sencillamente no corrieron con esa suerte. ¿Por qué? Porque ya vimos que vino Roma y destruyó Israel y acabó con el templo, y no solamente eso, sino que despojó a los judíos de Israel y cambiaron el nombre de la tierra de Israel por tierra de Palestina. Así que todos aquellos que creen que el Mesías murió por su pueblo, tenemos que aclararle que Él muere por aquellos que realmente quieren morir al pecado y por aquellos que quieren reconocer que le fallaron a su Dios y que Dios, a través de la muerte del Mesías, le está dando una segunda oportunidad. Los que no lo aceptaron, pues murieron en la revuelta por mano del Imperio Romano. Bien, dejando esto claro, ya dijimos que ese cordero representa el sacrificio de Isaac y que más adelante representa el sacrificio del Mashiach por su pueblo en el momento que su pueblo lo rechaza. Ahora, los judíos que no aceptan los reclamos mesiánicos de Yeshua, por supuesto que ellos rechazan esta idea. Para ellos, ese cordero que muere en Egipto o que es sacrificado en Egipto no es Yeshua, para nada. Ellos dicen que eso no tiene nada que ver con Yeshua, aunque tenemos el ejemplo de Isaac, pues para ellos no lo es. Ellos no van a aceptar que Yeshua representa o es el cumplimiento de ese cordero que se sacrifica en Egipto. Así de sencillo. Usted puede hablar con cualquier judío que rechace que no acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua como Mesías y le va a decir que no, que ese cordero de Egipto no representa para nada el cordero que se sacrificaría un día por su pueblo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si ellos aceptan que Yeshua es ese cordero, por supuesto tienen que dejar, digamos, tienen que arrepentirse. Y tienen que aceptar que rechazaron al Mesías. Y entendamos, hermanos,
que cuando un judío acepta a Yeshua, no le va nada bien, porque pierde la amistad de toda su comunidad. Y como ellos son tan unidos, le pasa lo de los Hamesh. Si no haces lo que dicen los ancianos, quedas descomulgado. En otras palabras, le pasa lo mismo a los judíos, quedan descomulgados de los rabinos. Los rabinos los descomulgan. Y no pueden convivir con los rabinos. Es más, lo consideran muerto, enemigo del pueblo judío. Un judío que acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua queda como enemigo del resto de los judíos. Así de sencillo. Y usted no puede ir a una sinagoga judía y pararse y decir, Yeshua es el Mesías, porque lo sacan y no lo dejan entrar más. Ellos no aceptan para nada eso. Entonces, por esa razón, la Pascua para ellos se le limita. Fíjense, la Pascua para ellos queda limitada a la salida de sus antepasados de Egipto. Para nosotros, los hijos de luz, que hemos recibido información clasificada, la Pascua representa que Dios nos sacó de Egipto espiritual, que nos ha entregado el pacto, los mandamientos, que somos parte de su pueblo a través de los esfuerzos de aquel que se negó a gobernar para darnos una oportunidad a los que estábamos fuera, como lo dice el sacerdote, el sumo sacerdote, porque es necesario que este hombre muera por su pueblo, y no solamente por su pueblo, sino por todos los hijos de Dios que están por todo el mundo. Allí ese hombre estaba profetizando lo que nos sucedería a nosotros, los que estábamos fuera del pacto, los hijos de Dios que estaban por allá tirados en todos los rincones de la tierra. Cuando recibimos este verdadero mensaje de que Yeshua nos da la oportunidad de regresar al pacto, pues regresamos con alegría. Y por eso es que abrazamos esto, porque nos metimos casi 2000 años sin pacto. Por eso lo abrazamos con tanta alegría, por eso celebramos Shabbat, por eso comemos el pan, por eso hacemos la cena. Aunque por ahí dice gente que no lo podemos hacer, nosotros lo seguimos haciendo. Que nos va a caer una maldición, no importa. Así dicen. Es que a los gentiles, cuando ellos, es que nosotros no somos gentiles, es que eso es lo que no entiende él. Sí, es que los gentiles cuando celebran el Shabbat les cae una maldición. Es que él no entiende que ya no somos gentiles. Pues antes la maldición le va a caer a los gentiles, ¿no? Eso es lo que ellos no logran entender. Ya nosotros no somos gentiles. Nosotros somos conciudadanos somos parte de la familia de Dios. Somos conciudadanos del reino. Pertenecemos allá. No nacimos allá. Es como el que saca es como yo. Yo nací en Venezuela, pero yo tengo pasaporte americano. Así de sencillo, tengo pasaporte azul. Y donde yo quiera, donde yo voy, si a mí me para la policía en este país, ¿qué le enseño yo? ¿La cédula venezolana o el pasaporte azul? ¿Ah? Y aunque le duela a los americanos, yo tengo un pasaporte igual que ellos. Y así sucede con los hermanos mayores. Aunque a ellos les duela, nosotros tenemos pasaporte que dice Israel. Así de sencillo. Que fuimos adoptados, que estábamos fuera del pacto, que nos gastamos toda la herencia. Pero eso es un problema del pasado. El que está en el Mashiach, nueva criatura es. Entonces, vamos a concentrarnos, hermanos, en la muerte del Cordero. Dijimos que el Cordero fue ordenado, o la muerte del sacrificio del Cordero fue ordenado por Hashem, y que Hashem le dice a Moisés que es necesario que sacrifiquen un Cordero. Moisés, con lógica, dice: Señor, no podemos hacer esto porque estaríamos retando a los egipcios. Recuerde que ellos adoran al Cordero.
Y Dios le dice, si no sacrificas el cordero, no puedes salir de Egipto. Vamos a hablar hoy de este tema desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ya dijimos que ese cordero representa a Mashiach. ¿Verdad que sí? Y a su vez dijimos que el cordero que sustituyó, o el carnero que sustituyó Dios en lugar de Isaac, pues también representaba el sacrificio que se iba a hacer un día en Egipto para que los hijos de Israel salieran de allí. Entonces, vamos a estudiarlo hoy desde otro punto de vista. Mire, en el judaísmo o en la fe del pueblo de Israel se cree que los seres humanos tienen dos animales dentro. Tienen un lobo y un cordero. Así de sencillo. Ellos consideran que hay dos animales y que tanto el cordero como el lobo hay que sacrificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le voy a explicar qué quiere decir esto. Nosotros tenemos que sacrificar el lobo porque el lobo es el que quiere vivir del otro. Ese hay que sacrificarlo. El lobo es el que persigue. El lobo es la fiera. Ese realmente hay que sacrificarlo. ¿Verdad que sí? El lobo es el que mata para comer. Entonces, ese ser definitivamente hay que sacrificarlo. Y no pensamos que también debemos de sacrificar el cordero. Ahora, ¿quién es el cordero? ¿Quién es el cordero? ¿Y por qué tenemos que sacrificarlo? Bien, el cordero es aquel que hace todo lo que le dicen que haga. Él es callado, a él lo agarran, él no protesta, a él lo llevan al matadero y lo sacrifican y él ni siquiera grita. Por eso se da el ejemplo en Isaías que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Una de las características del cordero cuando va a morir es esa, que él va callado. Algo completamente diferente al cerdo. El cerdo cuando lo van a matar grita muchísimo. Haga la prueba para que usted vea. Depende cómo lo maten, ¿no? Como sea, si lo mata con un tiro, pues no grita, pero si él se da cuenta que lo van a matar, él comienza a gritar. El cordero no, el cordero pues él va callado y él digamos que acepta la voluntad de su amo, de aquel que lo va a sacrificar. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros sacrifiquemos ese cordero? Porque resulta ser que Israel dentro de Egipto estaba haciendo el papel de cordero. Así de sencillo. Israel estaba siendo subyugado por Faraón, esclavo, y solo, digamos que en recompensa solo recibía algo de comida, una vivienda. Estaba peor que cualquier siervo. ¿Por qué? Porque trabajaba 7 días a la semana. Y no solamente eso, sino que en el momento que Faraón mira que comienza a multiplicarse, le quitan la vida, porque comienzan a matar a los primogénitos israelitas. Estaban en una condición mucho más baja que la de un siervo. Al siervo por lo menos se le perdonaba la vida. Tenía que trabajar y hacer lo que el amo quería, pero se le perdonaba la vida. En el caso de Israel no. No solamente tenía un trabajo forzado por comida solamente y por un pedazo de vivienda que ellos le daban, sino que en el momento que ellos comienzan a multiplicarse, pues sencillamente comienzan a matarlo. Se cree, el Midrash dice, que era tanto el trabajo de los israelitas que ellos llegaban a su casa sin deseo de estar con su esposa. Ellos perdieron totalmente el deseo de acostarse con sus mujeres. En otras palabras, no le quedaba fuerza para multiplicarse. Los explotaban a tal punto que perdían toda su energía. Esta mañana hablábamos de la energía.
y ellos se exprimían. Faraón les exprimía tanto la energía que pues lógicamente no quedaban con ninguna fuerza. Entonces las mujeres judías, o las mujeres, perdón, israelitas, sabiamente, ellas comenzaron a usar unos espejos, se maquillaban de alguna manera, se ponían bonitas, para que a pesar de que aquel hombre llegara casi muerto, sintiera algo por ella. O sea, los atraían, y de esa manera ellos pudiesen conservarse como pueblo. Si no nacen más hijos, lógicamente que los viejos iban muriendo y la población iba a disminuir. Entonces, se le debe a esas mujeres la multiplicación del pueblo de Israel. De allí, me imagino yo, que los judíos consideran consideran una persona judía si la madre es judía, porque ellas actuaron con sabiduría. Dijeron, bueno, Faraón los está acabando y no vamos a tener más hijos, así que vamos a esforzarnos para que ellos, pues de alguna manera, encuentren agrados o que saquen fuerza donde no tienen, cuando nos miren más o menos arreglada, y de esa manera se multiplicaran. Así que ellos estaban en una condición por debajo del siervo, sin derecho a la multiplicación. Faraón les estaba quitando, estaba en contra de la palabra de Hashem cuando dijo, multiplicados y hinchad la tierra, llene la tierra. Y Faraón les quitó ese privilegio, les quitó, digamos, o se fue en contra de ese mandamiento de Dios. Si miramos a Israel en esta condición, lo miramos en una condición de cordero. Es más, cuando Moisés llega para liberarlos, ellos no todos tienen el deseo de ser liberados. De hecho, se dice que una pequeña parte del pueblo de Israel salió de Egipto, que la gran mayoría se quedó allá. Porque habían optado por dejar desarrollar el cordero dentro de ellos. Ese animal que es conforme, que es obediente, que hace lo que el amo quiere, lo habían dejado, ¿qué cosa? Crecer mucho dentro de ellos. Al punto que ellos fuera de Egipto sienten nostalgia por Egipto. Y eso es un grave problema. Eso es un grave problema porque las personas piensan que la sumisión a tu jefe, a tu dueño, digamos, es símbolo de espiritualidad. Por eso hay personas que piensan que uno tiene que ser humilde, que tiene que aguantar todos los insultos, que uno tiene que soportar toda cosa, porque según ellos, pues, esa es la manera como, digamos, el Mesías se comportó, pero no entienden que no fue así como él se comportó. No entienden que Pablo, cuando le dieron una cachetada, reaccionó. Y si el mandamiento era poner la otra mejilla, pues yo no veo a Pablo por ningún lado poniendo la otra. O sea, que estaba en desobediencia a Pablo. No entiende lo que significa humildad. Cuando el Mashiach habla de humildad, no está hablando de ser una persona que soporte, digamos, las ofensas y el yugo del imperio romano o del que te quiere gobernar. Está hablando de soportar la Torá dentro de su corazón, una cosa totalmente distinta. Entonces, Israel estaba en la condición de un cordero obediente a Faraón. Se había asimilado a su dueño. No quería dejar su dueño. ¿Sí sabían que no quería dejar su dueño Israel? Yo siempre me pregunté por qué Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y yo siempre me he preguntado eso. La otra vez hablamos de esto en una enseñanza. Y aquí encontramos otra razón más por la cual
es el faraón el que tiene que sacarlo. Porque pareciera que ellos se habían adaptado a vivir con el faraón a pesar de los látigos. Se acostumbraron al maltrato. Déjenme decirles, mis hermanos, que los creyentes dentro de los sistemas religiosos les sucede exactamente lo mismo. Se acostumbran, se adaptan y sienten la necesidad de estar bajo ese yugo de mentira y de engaño. Y ellos no se miran fuera de ese sistema. Por eso tienen miedo de irse. Por eso tienen miedo de irse. Le digo por experiencia propia, a nosotros nos daba miedo de irnos de la iglesia cristiana. Porque nos habíamos acostumbrado a ese sistema. Habíamos abrazado, digamos, a nuestros amos como que si dependiésemos solamente de ellos. Y nos daba miedo salir de allí. Y por eso el llamado a salir. Por eso el llamado a salir. Por eso yo siempre, hermanos, en mis enseñanzas le digo a los pastores que son ellos los que tienen la responsabilidad de dejar salir al pueblo de Dios de allí. Que le dejen de predicar mentiras, que le dejen de predicar de que la ley está abolida, que los haga verdaderamente libres, que los lleve al verdadero Yeshua, que los lleve a pactar con Dios porque están fuera del pacto. A pesar de que Efesios 2 los dice, ellos lo siguen practicando. Vosotros en otro tiempo estabas fuera del pacto. Bueno, ¿qué es lo que te hace estar dentro? Los mandamientos, abrazar los mandamientos. Los pastores tienen un gran compromiso con sus creyentes. Tienen que sacrificar el lobo que tienen en ellos para que las ovejas dejen de ser corderos. Tienen que hablarle con sinceridad a las ovejas. Tienen que decirle, discúlpenme, me equivoqué. Es mejor que usted reconozca que está equivocado ahora y no en el momento que tiene que presentarse en el tribunal de Cristo. Porque allá sí le van a pedir cuenta por esas ovejas que un día usted recibió. Y que a pesar de que usted tenía una Biblia y que veía que la ley nunca había sido abolida, usted lo predicaba. Usted predicó en contra de lo que el verdadero Yeshua enseña. Y usted va a tener que rendir cuentas por eso, hermano mío, o amigo mío. Bien, entonces, Israel se había convertido en un cordero obediente. Se había amoldado a su dueño. No quería separarse de él. Y allí es donde caen como perlas las palabras del Eterno cuando le dice a Moisés: si no sacrificas el cordero, no vas a salir de Egipto, no vas a poder salir de Egipto. ¿Y qué nos está enseñando la Torá? Nos está enseñando, hermanos, de que Israel necesitaba sacrificar ese estilo de vida que tenía, ese pensamiento que él había recibido, que había adoptado. Él tenía que tener una mentalidad nueva. ¿Saben qué le sucedió al pueblo de Israel? Abrazó, se resignó a la mentalidad de esclavo. Y para nada miraba la opción de la libertad. Y eso le sucede al creyente que está dentro del sistema religioso. Él está, digamos, adaptado a ese sistema. Y él no mira otra cosa. Él piensa que si se va de allí, él no tiene mundo. Déjeme decirte, hermanos míos, que si te vas de allí, se te abre el mundo porque tú estás dentro de una cárcel. Ahora sí hay libertad para nosotros. Te va a dejar, el pastor te va a dejar de hablar, quizás algún hermano te va a dejar de hablar, pero Dios te va a dar una familia muy grande. Y vas a ver el mundo de una manera más amplia. Y vas a tener el conocimiento de la Torá, que es lo más grande que puede suceder en tu vida. Y vas a tener la vida eterna. A eso le sucede, o eso le sucede al creyente que está allá adentro.
necesita, ¿qué cosa? Sacrificar el cordero. Si no sacrificas el cordero, no puedes salir de Egipto. Si no sacrificas esa mentalidad de esclavo, de servidor. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que ellos toman actitudes de: yo no tengo que ser político porque pues yo no soy político. La política para los políticos. Entonces, como ellos dicen la política para los políticos, pues entonces a ellos los gobiernan los malos. Porque como ellos no salen a decir nada, ellos no se quejan, ellos no votan, entonces los malos son los que gobiernan. Y cuando le va mal, le echan la culpa a los políticos, en vez de echársela a él mismo, que no protestó. Mire, cuando nosotros no protestamos de algún mal que se está haciendo, nos estamos haciendo cómplices. El silencio nos hace cómplices. Nosotros tenemos un derecho, por eso se llama derecho al voto. Nuestro voto habla, es nuestra voz. Prohibirle al creyente no votar es un gran error. Por eso, en la mayoría de los países que los creyentes no votan, gobiernan los malos. La otra cosa que tenemos que aprender a hacer es a protestar, no quedarnos callados y a hacer sonar nuestra voz cuando las cosas no se están haciendo correctas. Por eso, en nuestro canal no solamente vamos a hablar de cómo tú alcanzar la vida eterna, sino cómo debes de enfrentar este sistema que quiere esclavizarte. Y lo vamos a hacer con la ayuda del cielo más adelante. Necesitamos entender que el reino de los cielos no es en el cielo, es en la tierra. Y que para tener esa esperanza necesitamos tener una mentalidad de libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Recordemos que cuando el maestro dijo estas palabras, Israel estaba bajo el yugo romano y la bota de Roma estaba sobre su cuello. Entonces, necesitamos ¿qué cosa? Sacrificar el lobo, porque el lobo no nos permite tener control sobre nuestro cuerpo. El lobo nos hace perder el control. ¿Sí sabían eso? La persona agresiva, por lo general, pierde el control. Cuando va a hablar en algún lugar, se enoja. De allí la palabra, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Cuando la persona se descontrola por su carácter, puede cometer errores muy grandes. Ese es el lobo que está en nosotros, que hay que sacrificar. El lobo es aquel que no acepta ninguna opinión contraria. Él se lo sabe todo, él no tiene que aprender. Ese es el lobo. No necesito el estudio de la Torá, porque yo sencillamente mato y como. Ese es el lobo que hay que sacrificar. Pero también necesitamos sacrificar el cordero, aquel que todo lo soporta, que él no habla, él es callado. Inclusive cuando le hacen algo malo, él opta por callarse, porque él piensa que es mejor. Aunque la palabra diga lo contrario, él entiende que es mejor callarse. Y aunque la Torá dice, o aunque las escrituras sagradas dicen, de que si alguien tiene algo contra ti, ve a él y háblale, él dice, no, yo no tengo por qué ir allá. Yo sencillamente se lo dejo a Dios. Pero eso no fue lo que dijo el maestro. El maestro no dijo que se lo dejara a Dios. El maestro dijo que si alguien te hace algo, ve a él y háblale. Miren cómo actúa el cordero en contra de la palabra de Dios. Ese cordero hay que sacrificarlo. Necesitamos estar en el centro, tanto sacrificando el lobo como sacrificando el cordero. Debemos de tener mentalidad de libre, ser personas pacíficas, pero con libertad de libre.
no podemos dejarnos pisotear por nadie, porque somos hijos del Rey. Debemos de comportarnos como se comportan los príncipes. Les voy a terminar esta enseñanza con las siguientes palabras. Les decía que dentro de nosotros hay dos seres que debemos de sacrificar. En una ocasión, el maestro le dice a sus discípulos que él los envía. ¿Dónde? ¿A dónde los envía? ¿A dónde los envía? Los envía a un lugar rodeado de lobos. Entre lobos los envíos. Sean mansos como paloma, pero astutos como serpiente. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Que en nuestra vida debe de haber un balance. No podemos aguantar todo lo que nos digan y no podemos ser demasiado agresivos. Debemos de mantener un balance. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. A pesar de que tú eres astuto, mantente con tranquilidad. No es con golpes que vas a resolver las cosas, pero tampoco la vas a resolver callándote. Puedes ser manso, pero exigiendo tus derechos. Ojo con esto. No se exige derecho con peleas. Se exige derechos hablando. Así tenemos que actuar. Israel no exigió derechos en Egipto. Así de sencillo. Parece que poco a poco ellos fueron siendo asimilados, poco a poco ellos fueron aceptando el yugo y nunca se rebelaron contra Faraón. Hasta que llegó el momento que fueron esclavizados, y no solamente esto, sino que comenzaron a matar a los hijos de ellos. Porque nunca protestaron. En ellos había un cordero que nunca sacrificaron. Y ese cordero tuvieron que sacrificarlo. Algunos lo hicieron, pero no lo entendieron. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos no entendieron por qué había que sacrificar un cordero. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que iban a salir de Egipto y que Dios le iba a dar todas las cosas. Y que ya ellos no iban a trabajar más. Y que ya ellos les había llegado al paraíso, o que estaban de retorno al paraíso. Y resulta ser que Dios los había liberado de Egipto para hacerlos independientes y le había entregado las llaves para que pudieran construir un nuevo mundo. ¿Sabes cuáles eran las llaves que le había entregado Dios? La Torá. Con esa Torá ellos no necesitaban más nada, necesitaban ponerla en práctica para construir el mundo que Dios les estaba exigiendo, un nuevo orden mundial, pero no lo hicieron. Así como era Faraón el que les daba la comida en Egipto, ellos pretendían que Dios se la diera en el desierto. Aunque tenían animales que habían traído de Egipto, le estaban pidiendo carne a Dios. Porque se acostumbraron a tener mentalidad de cordero. A aceptar ser sustentados. Mis hermanos, el peor error que se le puede hacer a una persona es entregarle todas las cosas de gratis. No lo dejas desarrollarse. No lo dejas ser independiente. Hay que entregarle las fuerzas, pero él tiene que usarlas. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom.